Buenas noches, hermanos. Agradecemos a Dios que nos ha traído aquí otra vez para estudiar juntos la Biblia, y también damos un saludo a todos los que nos estén en esta hora sintonizando a través de los medios de comunicación. Quisiera, antes de proceder a las oraciones que siempre hacemos, quisiera compartir con ustedes un anuncio. A todos los que van a ir al campamento de jóvenes, se les comunica que vayan preparados con ventiladores, abanicos, porque los que ya habían reservado cuarto, que pagaron con anticipación esos cuartos, va a ser necesario que allí tengan esos abanicos. Así que llévenlos con ustedes, y los que van a acampar en sus tiendas de campaña igualmente llévenlos, pues hay que ir preparados. De repente el clima es variable. Ven ustedes que el 4 de julio qué delicioso estuvo el clima, bien fresco, y ya ayer ya estaba caliente. Así que con esas variaciones del clima se recomienda que hay que ir preparado con abanicos. Eso se me ha hecho llegar ahora desde allá, desde el lugar del campamento. Algunos hermanos estaban tan deseosos de acampar que ya se fueron. Hoy salieron unos, mañana salen otros bien temprano. Hermanos, yo quiero animarles para que lleguen lo más temprano que puedan el viernes, porque el viernes queremos comenzar temprano con los temas, pues se van a desarrollar 2 mensajes el viernes, y por lo tanto vamos a tratar de empezar luego para que se puedan terminar, tener el tiempo necesario para desarrollar los 2 temas que el pastor Rivera trae para para el viernes. A partir de las 6 de la tarde nosotros quisiéramos dar inicio. Por lo tanto, le pedimos que trate de llegar lo más temprano que pueda el viernes, y así no se pierda el primer mensaje. El sábado habrán 2 mensajes por la mañana y otros 2 por la tarde, y el domingo otros 2, terminaremos a las 12 del mediodía. Son 8 mensajes diferentes el uno del otro sobre esta temática, juventud secuestrada, que estoy seguro que todos los padres que tienen hijos, llámese jóvenes o niños, verán que hay mucho que ponerle atención a estas formas del enemigo de cómo secuestrar a nuestros hijos. Así que va a ser una bendición para toda la iglesia, para todos los que asistan. Si alguien quiere la dirección, pues es fish, creo que es fish, de pescar. ¿Cómo? ¿Sí, verdad? Ok, Fish Farm, de granja, Road. No tiene un número antes de Fish, solamente Fish Farm Road, Tuscaloosa, Oklahoma. ¿Por qué no tiene un número? Porque el GPS inmediatamente reconoce eso al ponerle Fish Farm Road. Estamos como aproximadamente unas 3 horas, creo, de aquí de Dallas, y es hacia el norte, en ese lugar llamado Tuscaloosa, un lugar donde hay bastante vegetación, hay pinos, y sin embargo no sabemos el clima cómo esté, pero por lo menos habrán árboles por allí donde pasarla bien. Aparte de que la temática es lo más importante, que es lo que más nosotros vamos a buscar, aprender de Dios. Sí, mi hermano. Le quería decir que en vez de ventiladores, si tienen un aire de ventana, es mejor, porque hay unos cuartos que tienen un aire de ventana, pero hay unos que no tienen nada, y cuando entran ahí parecen un horno. Ok. Sería mejor que llevar un aire de ventana para los cuartos que no tienen aire, o mejor quedarse afuera, porque afuera... Sí, exacto. Para los que han reservado cuarto, dice el hermano de que si pueden llevarse un airecito de ventana, mucho que mejor. Pero lo mejor es acampar afuera, como dice él, así hay más ventilación. Hermanos, independientemente del clima como esté, repito, lo más importante es lo que allí se va a aprender, es lo que se va a enseñar, y hay que ir con esa actitud de ver qué voy a aprender aquí, qué es lo que Dios me va a enseñar, y les aseguro que Dios va a enseñarles mucho en esta temática que el pastor Juan Rivera trae. Así que los esperamos el viernes allá desde las 6 de la tarde en adelante. El sábado aquí la iglesia estará abierta para aquellos que deseen venir a adorar a Dios acá. Si no pueden ir al campamento, vengan, que aquí habrán hermanos que se reunirán para adorar el nombre de Dios en este lugar. Bien, hermanos, vamos en este momento a orar. Siempre hay necesidades que presentarle a Dios. Así que me gustaría saber de este lado si alguien tiene algún pedido de oración, que levante su mano. Allá aquí el hermano va a empezar aquí con el hermano Barrera, que nos diga por quién vamos a orar en esta hora.
Hermano, pues yo voy a insistir en que me ayuden a orar por mi familia, Ok, mis hijos que están secuestrados. muy bien. La familia del hermano Barrera. Sí, gracias, Dios los Ok. bendiga. Ok, bendiciones, hermano. El hermano allá, Villanueva. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Primeramente estoy agradecido con Dios por todo lo bueno que es con nosotros y porque hemos podido ver su mano trabajando en nuestra familia. Les quiero pedir que oren por Michelle, por Iván y por Giovanni, que son los que están un poquito más alejados de la iglesia. Y solamente pido sus oraciones por ellos y por nosotros, y que Dios les bendiga. Amén. Bien, ¿quién más quisiera de ese lado que oremos por alguien? No hay más, entonces vamos aquí. Ahí la hermanita. Porque yo estoy vomitando mucho. Ok, está enfermita. Ella pide oración, anda un poco tensa por lo de las cortes, entonces les pido que oren por ella principalmente y por la familia también. Ok, bueno, creo que mi esposa ahí ya notó. Bueno, vamos a ver quién más. Entonces, aquí de este lado, ¿habrá alguien que tenga algún pedido de oración que presentar al Señor? Ahí mi hermano. ¿Su nombre, hermano? Ángel Carmona. ¿Cuántos le dan bienvenida al hermano Ángel Carmona, hermanos? Bienvenido, hermano. Hermano, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo pido oración, hermanos, para mis hijos. Mis hijos están en Monterrey, Nuevo León, hermano, y pido oración por ellos y pues por toda la familia Carmona, hermano, que el Señor los bendiga. Claro que sí, con mucho gusto. Familia Carmona, vamos a orar por ellos ahora. Ahí está el hermanito, vamos a escucharle a él también. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo pido oración por mi familia, por mi papá más en especial, porque pues la mamá de él, o sea, mi abuela, ha recaído y los doctores no le han dado mucha esperanza, o que hay una oración ahí para que les dé fortaleza y que sea lo que Dios quiera. Claro Dios que les sí. bendiga. ¿Qué familia, hermano? A Sánchez. Familia Sánchez. Muy bien. Vamos entonces a arrodillarnos, hermanos, y vamos a hablar con Dios. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque tú nos has guardado, porque tu mano nos ha protegido y porque tú sigues dirigiendo nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque aun cuando el mundo constantemente va buscando tal vez la rebelión, tú en alguna manera trabajas con nosotros para que busquemos de ti y por eso hemos venido hoy. Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y enseñes a nosotros tu verdad. Danos entendimiento. Límpianos, Señor, de todo pecado, de todo lo que en nosotros pueda haber y que no te agrade. Pedimos, Señor, que lo quites de nuestra vida. Amante Dios, en esta hora queremos poner en tus manos a estos tus hijos como el hermano Barrera y a toda su familia, especialmente a los hijos de él, a los que, como él dice, lamentablemente están secuestrados por el enemigo, pidiéndote, Padre, para que tú vengas a darles libertad, para que tú vengas, Señor, a presentárteles como el grande libertador. Amado Dios, suplicamos porque un día la familia Barrera, la familia de nuestro hermano, puedan también como él buscar de ti, buscar la salvación. Oh Padre, también te rogamos por la familia del hermano Villanueva, especialmente por sus hijos, Michelle, Giovanni, Iván. Señor, estos muchachos, rogamos por su salvación. Pedimos porque se conviertan a ti, porque se entreguen, porque se rindan, porque abandonen, Señor, los caminos del mal, del pecado, y se pongan, Señor, en el camino angosto que lleva
a la vida eterna. Oh Padre, te rogamos por ellos, para que tú trabajes en sus corazones y los llames al arrepentimiento. Oh Señor, en esta hora también te rogamos por Angie, por su salud, que tú seas su grande médico. También, Padre, por los problemas que puedan haber en derredor de ellos y su madre en relación con esas cortes. Padre, pedimos para que tú seas su abogado especial, para que tú les defiendas, para que tú, oh Señor, les representes y nada puedan contra ellas, porque tú estás de su lado. Señor, bendíceles y dale victoria en el problema que tienen. Oh Padre Santo, también pedimos ahora por el hermano Ángel Carmona, por sus hijos que están en México, por toda su familia, para que también, Señor, puedan despertar a la realidad en que vivimos y al tiempo urgente que debemos nosotros hacer ahora para entregarnos a ti. Señor, pedimos para que todos los hijos de mi hermano Ángel Carmona y toda su familia se conviertan al Dios vivo. Te rogamos, Señor, que los alcance donde quiera que estén, que vengas a sus vidas, dándole, Señor, restauración en todas las áreas de su vida. Amante Padre, también pedimos por la familia Sánchez, especialmente por la familia toda y la salud de la abuelita. Padre, te rogamos porque mi hermano que presentó este pedido pueda ser escuchado y sea, Señor, su familia, su abuelita, toda la familia Sánchez alcanzada con tu bendición. Gracias, Padre, por escucharnos. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con el seminario de profecías bíblicas que quedó un poquito ahí en suspenso la última vez. ¿Por qué? Porque la última vez nosotros presentamos la primera parte de esta última visión de Daniel. Hoy se llama la última visión de Daniel, segunda parte. No es que sea la última visión de Daniel 2, el capítulo 2, sino que es la última visión de Daniel, segunda parte. Nosotros vimos en el estudio anterior que la última visión de Daniel abarca desde el capítulo 10 y se extiende por todo el capítulo 11 hasta llegar al 12. Esta última visión de Daniel contiene, hermanos, mucha historia. Nosotros vimos en la introducción de la visión esa lucha angelical, porque se nos presentó en esa ocasión cómo Gabriel había tenido que luchar contra el príncipe de Persia. Nosotros vimos cómo en esa introducción Dios nos mostraba, y también a Daniel, cómo detrás del telón la mano de Dios estaba obrando con los reyes persas para que cumplieran la voluntad de Dios, especialmente Ciro, quien debía darle cumplimiento al decreto de la completa restauración de Israel al dar la orden para que salieran nuevamente los que habían sido exiliados allí en Babilonia. En esta ocasión, nosotros vamos ahora a introducirnos más a fondo en esta lección o en este tema de la última visión de Daniel 2. Pero yo tengo con ustedes una inquietud que compartir. Si nosotros queremos estudiar Daniel 11 en una forma exhaustiva, es decir, detalle por detalle, hermanos, nos va a llevar no un día, nos va a llevar varios días. Porque resulta que Daniel 11 es un paralelo con Daniel 2, con Daniel 7 y con Daniel 8.
Y así como nosotros vemos que Daniel 2 se repite mucho de él en Daniel 7 y se repite también en Daniel 8, nosotros vamos a ver que en Daniel 11 se repite nuevamente los incidentes, solo que ahora en forma literal. En Daniel 11 nosotros no vamos a encontrar cuernos, no vamos a encontrar bestias, nosotros vamos a encontrar reyes. Nosotros vamos a encontrar una trama de vidas, de personas. Nosotros, si estudiamos Daniel 11 en una forma exhaustiva, vamos a encontrar allí a Cleopatra, vamos a encontrar a Marco Antonio, vamos a encontrar a Julio César, vamos a encontrar a Octavio, vamos a encontrar a Lépido y aquel triunvirato que se formó para poder lograr mantener el imperio romano. Vamos a encontrar mucha historia, de manera que yo tengo una inquietud con ustedes. ¿Qué tanto a ustedes les gusta la historia como para agarrar Daniel 11 así y ir detenidamente y a terminar a saber no sé en cuántas noches más, hasta que concretamente lleguemos al rey del norte, que es el que al final es el que tiene completa relación con el pueblo de Dios? O nos vamos directamente, así rápido, a hacer una reseña y entramos al rey del norte. Yo quisiera que ustedes me digan levantando la mano, ¿cuántos de ustedes les gusta la historia? Porque eso va a implicar leer mucho, va a implicar compartir suficiente información, y hoy nada más haríamos unos pocos versículos de Daniel 11. De manera que sé que la historia a veces a algunos les es bastante aburrida, pesada, estar oyendo tanto dato histórico, y sé que a otros les parece interesante. ¿Cuántos de los presentes aquí les gustaría que nos vayamos de una vez al rey del norte del capítulo 11? ¿Y cuántos les gustaría que nos vayamos despacio viendo la historia? No importa que tengamos que leer datos. Vamos a llevar a votación. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría, por la primera opción, que nos vayamos de una vez a ver quién es el rey del norte y la relación que tiene con el pueblo de Dios? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. ¿A cuánto le gustaría que nos vayamos despacito y que vayamos viendo la historia de los personajes, de los reyes que surgen y los pleitos que hay entre ellos, y cómo esa trama, esa cosa que hasta en los libros estaba dentro del plan de Dios? ¿A cuánto le gustaría que así nos vayamos? ¡Wow! Ya veo que le gusta la historia. Pues entonces vamos a hacerlo así, aunque nos llevemos varios días con Daniel 11. Bueno, mis hermanos, si ustedes se recuerdan, el ángel Gabriel le dice a Daniel en el versículo número 4 del capítulo 10 lo siguiente. Vamos a Daniel, capítulo 10, versículo 4. Dice, vamos a ver el versículo 11, versículo 11. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero ve el verso 14. Yo he venido, dice el ángel, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Bueno, aquí nosotros encontramos que el ángel dice que le va a hacer ver a Daniel esta profecía para que pueda mirar lo que le va a acontecer al pueblo de Dios durante el fin de la historia humana. Recuerden que cuando él dice tu pueblo, bueno, nosotros sabemos que tu pueblo para Daniel era el pueblo hebreo.
Pero sabemos que en el año 34 Israel dejó de ser el pueblo elegido de Dios, y al venir los gentiles a aceptar a Cristo, la unión de judíos y gentiles creyentes en Cristo son los que llegaron a constituir ahora el Israel espiritual. El Israel literal, el Israel geográfico, por haber rechazado a Cristo, también ellos fueron rechazados. En el año 34 sellaron su suerte, pero a partir de allí surge un Israel espiritual compuesto, repito, por gentiles y judíos convertidos a Cristo. De manera que tu pueblo, lo que le ha de acontecer a tu pueblo, tenemos que entenderlo como lo que le acontecería al pueblo de Dios al final de los días, porque dice, en los postreros días. Bueno, el pueblo de Daniel del pacto antiguo era el pueblo hebreo. El versículo dice de que esta visión ha sido dada por Dios para su pueblo que vivirá en los postreros días, es decir, para su pueblo a partir de la era romana, pues el apóstol Juan definió la época en la que vivía bajo el imperio romano como el último tiempo. Vamos a leer esto en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Y la palabra dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Si ustedes notan, Gabriel le dice a Daniel que la profecía es acerca de las cosas que han de acontecer en los postreros días. Y Juan decía, estamos en esos postreros días, estamos en ese último tiempo, porque Roma ya estaba ejerciendo la supremacía de la cual en el capítulo 11 se habla mucho en cuanto a ellos como rey del norte. Bueno, vamos a ir despacio para no adelantarnos en esto. Lo que quiero recalcar es que los primeros cristianos sabían que Roma era el cuarto y último metal de Daniel 2, o sea, el hierro. Y también sabían que eran la cuarta y última bestia de Daniel 7, o sea, la terrible y espantosa. La gente de los días de Juan sabía que estaban en ese tiempo, o sea, Roma. Ellos vivieron en la fase inicial de Roma, mientras que el pueblo de Dios, que ha alcanzado la fase final de la historia humana, vivimos durante la fase final de Roma. Recuerden, hermanos, que Roma tiene dos fases. La primera fase, que es la Roma imperial, y la segunda fase, que es la Roma papal. Nosotros estamos viviendo en la segunda fase, en la Roma papal. La revista Time, cuando vino aquí el Papa, en portada pusieron el nuevo imperio romano, que no es otra cosa que el papado en su extensión de aquel imperio que en los días de Juan decía, estamos en el último tiempo. Bueno, esta transición de la Roma imperial a la Roma papal, nosotros ya la hemos estudiado en temas anteriores y por lo tanto vamos a ir nada más aquí haciendo alusiones brevemente para luego entrar en detalles con el capítulo 11 de Daniel. Vamos ya a Daniel 11, verso 2. En Daniel 11, verso 2, nosotros encontramos aquí que dice, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Vean ustedes cómo Daniel 11 parte igual como Daniel 8, a partir de los medos y persas. Solo que si ustedes notan, cada vez que Dios repite lo mismo, porque ustedes dirán, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios en el capítulo 2
da toda la historia del mundo, de los imperios. ¿Y por qué en Daniel 7 la repite pero le agrega cosas? ¿Y por qué en Daniel 8 la repite y le agrega? Y ahora en Daniel 11 la va a repetir otra vez pero le va a agregar. Bueno, Dios es soberano y Dios es el maestro, y en la manera de enseñar, así Él repite y repite y repite, como para que su pueblo conozca el mal, el bien, y se ponga del lado de la fuerza del bien, porque las fuerzas del mal están constantemente engañando a mucha gente para llevarla a formar parte de sus filas. De manera que Dios otra vez va a repetir la historia, solo que hoy, por el voto que ustedes tomaron de que debemos mejor ir despacio, vamos a ver de que hay detalles que no hemos visto en los capítulos anteriores, ni en ni el capítulo 7 de Daniel, ni en el 8, pero aquí sí. Por ejemplo, miren este detalle, dice, versículo 2 nuevamente: ahora te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos capítulo 8, ¿se fijaron ustedes que nosotros solo hicimos alusión al imperio medo-persa? Vimos también en el capítulo 9, en el 10, vimos ahí que hicimos alusión a Darío e hicimos alusión también a Ciro. Pero vean ustedes aquí, ahora el Señor quiere que entendamos algo más. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y el cuarto, o sea, iban a haber 4. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos. Y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Cosas que no vimos en Daniel 8. En Daniel 8 nosotros solo vimos a un carnero y a un macho cabrillo. El uno que venía velozmente y atacó al otro y lo venció. Así sintetizamos la historia al decir de que los griegos vencieron a los persas. Pero aquí en Daniel 11 el Señor parte de cosas que nosotros no hemos visto hasta ahora. Como por ejemplo, que habrían 4 reyes persas y que el cuarto se enriquecería y que sería el que incitaría a los persas para ir contra los griegos. ¿Están listos ustedes para la historia? ¿Están listos para saber quiénes son estos reyes? ¿Están listos para ver cómo se involucran y las cosas que suceden entre ellos y cómo incitan al pueblo para ir contra los griegos? Bueno, aquí es donde les dije que tienen en este caso que escuchar un poco de lectura. No soy muy bueno para tener de memoria los datos históricos, de manera que tengo que leer y ustedes tendrían que esforzarse un poco para entender. Bueno, a través del estudio de Daniel 11, nosotros vamos a ver que a Dios le gustan los detalles proféticos e históricos. Y en este capítulo 11 de Daniel, nosotros vemos que Dios presenta la historia incluso a un nivel muy personal. A veces vamos a ver que Dios nos presenta la historia a través de individuos. Nosotros vamos a ver en esta profecía que aquí es más literal que simbólica. Las profecías anteriores, nosotros, como dije, mirábamos cuernos que simbolizaban reyes. Aquí no. En Daniel 11 nosotros vamos a ver que rey realmente es un rey específico. Y vamos a ver a ese rey con su historia que tiene detrás de él. Nosotros vamos a ver en este capítulo 11 de Daniel que esta profecía va a confirmar una vez más que Dios está al control. ¿Decimos amén? Amén. Nosotros vamos a ver que por mucho que se levanten los Ptolomeos, por mucho que se levanten los Seleucidas, por mucho que se levante Casandro, Lisímaco y todos esos otros, nosotros vamos a ver que al final Dios va haciendo que se cumpla su palabra. Bueno, Dios está en control y Él sabe todo. Él conoce cada corazón quebrantado. Dios sabe dónde está el hogar que está destruido. Vamos a ver que Dios conoce el dolor que produce tanta tristeza,
y problemas en la familia. Bueno, dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 27, algo que vale la pena tomar en cuenta para que nosotros veamos en el desarrollo de la temática que Dios tiene razón al mostrarnos estos detalles. Dice, repito, Hechos capítulo 17 y versículo 27. Dice la palabra así: para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando le hallaren, si bien no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Está lejos Dios de nosotros, hermanos? No. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y por eso vamos a ver nosotros que en el surgimiento de estos reyes y en la historia que hay detrás de cada uno de ellos, Dios está cerca, mirando los acontecimientos y haciendo que se cumplan de acuerdo a sus propósitos. Dios, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Él no es indiferente con el sufrimiento humano y Él sabe aún cuántos cabellos tiene cada ser humano. En este capítulo nosotros vamos a ver, en el capítulo 11, que Dios nos va a revelar hasta lo más íntimo de la maldad de algunas personas. Porque cuando miremos a ese Marco Antonio y a esa Cleopatra, con todas sus maniobras, con todas sus estrategias, realmente vamos a ver de que el Señor quiere en esta historia que nosotros miremos cómo las fuerzas del bien y del mal han ido allí trabajando y al final van a salir victoriosas las fuerzas del bien. Bueno, estamos nosotros también mirando en este capítulo 11 que aquí surgen personajes que se van a hacer trampas, que se van a atacar entre ellos y que se van a dar inclusive muerte mutuamente. Nosotros vamos a ver aquí personajes que se van a llenar de orgullo y de rabia contra Dios. Pero también nosotros vamos a ver en un nivel más grande que Dios en este capítulo nos va a revelar los grandes actores que han habido por querer dominar al mundo. Y en esta última gran profecía de Daniel 11, nosotros vamos a ver ese conflicto tan grande por el control de la tierra y sus habitantes, ya sea física o mentalmente. Bueno, para conocer la verdad, tenemos entonces que conocer las profecías de la palabra de Dios, pues solo así se llega al conocimiento de la verdadera historia. Vamos a entrar en detalles, porque está diciendo el versículo, especialmente el versículo 2. Yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, cuando estas palabras se dijeron, el que estaba gobernando era Ciro, el rey persa. Y tras de Ciro, que al mismo tiempo era corregente con el rey Darío, quien fue el que al principio comenzó reinando, tras de Ciro habría todavía, según está diciendo el ángel aquí, 4 reyes en Persia. Y destaca en este versículo que el cuarto de esos reyes sería más rico y que levantaría a todos contra Grecia. ¿Cuál fue el primero, segundo, tercero y cuarto? La historia dice que Cambises II, hijo de Ciro, reinó del 530 a.C. al 522 a.C. Recuerden que los años antes de que Cristo viniera son en orden descendente, de mayor a menor. Así que del 530 al 522, Cambises II, hijo de Ciro, reinó. Este Cambises, dice la historia, que mandó a matar a su hermano para asegurarse el trono.
y que una vez hecho eso, atacó y conquistó Egipto y llevó miles de ídolos cautivos. Durante su retorno se enteró que un hombre fingía ser su hermano y que ese hombre había tomado el trono, el cual se llamaba Esmerdis o Bardija. Así que tenemos ya al primero de los reyes que el ángel Gabriel le dijo a Daniel que se levantaría después de Ciro. Pero el segundo, ¿quién fue? El segundo, pues era Esmerdis o Bardija. Este reinó algunos meses durante los años 521 al 520. Este Esmerdis era un impostor que llegó a conocerse en la historia como el falso Esmerdis. Una vez al corriente de estos hechos, Cambises II emprendió la marcha desde Egipto contra el usurpador, pero al comprobar que no quedaban esperanzas para su causa, acabó suicidándose en la primavera del año 521 antes de Cristo. Así que tenemos los primeros dos reyes que el ángel dijo que sucederían a Ciro, pero dijo: habrá un tercero y un cuarto que será rico, el cual va a insolentar a la gente para que vayan contra Grecia. ¿Quién fue el tercero? El tercer rey fue Darío Gistaspes. Este Darío Gistaspes reinó del 522 a.C. al 486. Era aquel rey, dice la historia, que emitió el segundo decreto respecto al retorno de los judíos a su tierra natal con el fin de reconstruir a Jerusalén. Bueno, pero del cuarto rey, ¿qué dijo el ángel? Que éste se haría de grandes riquezas más que todos los otros tres, y que al hacerse fuerte con sus riquezas levantaría a todos contra el reino de Grecia. Recuerden que la profecía está partiendo desde el momento en que está gobernando los persas. Por eso es que nosotros los adventistas somos historicistas en la manera de interpretar las profecías. Y es en este método historicista donde nosotros encontramos que en la historia pasada, presente y futura está el plan de Dios debidamente trazado. Y en este método de interpretación profética como es el historicismo, es que estamos viendo que Gabriel dice: mira, 3 reyes se van a levantar en Persia y el cuarto será de grandes riquezas. Ya vimos los primeros 3, vamos al cuarto. Bueno, Jerjes, el rey Jerjes, este fue el cuarto. Este se conoce en la Biblia con su nombre hebreo de Asuero. Ustedes ya habrán leído acerca de él, del rey Asuero. Reinó del 486 a.C. al 466 a.C. Este fue aquel rey que se casó con la reina Esther, ¿se acuerdan? Se casó con la reina Esther del pueblo hebreo. Si ustedes buscan en la Biblia, cuando tengan tiempo, en el libro de Esther encontrarán el papel que juega allí el rey Asuero, que también es Jerjes. Este Jerjes era un rey muy rico que reunió un gran ejército para atacar a los griegos. La profecía dice que iba a levantar a todos contra el reino de Grecia. La predicción no exageró, pues según el historiador Heródoto, el grueso de todo el ejército en la reseña ascendió a 1.700.000 hombres. Su ejército rebosaba de soldados de 40 diferentes naciones. Jerjes solo pudo invadir Grecia cuando los 300 valientes espartanos que defendían el paso en el desfiladero de las Termópilas fueron traicionados en el año 480 después de Cristo. Tras 2 años de su invasión, que en la historia recibió el nombre de la Segunda Guerra Médica, su ataque falló, pues fue derrotado por los griegos y tuvo que regresar a Persia. Hay intérpretes proféticos que no consideran a Esmerdis o Bardija, uno de los que ya mencionamos, como uno de la secuencia mencionada en la profecía,
porque dicen que fue un impostor y que por lo tanto no era un rey legítimo. Y más bien consideran a Artajerjes como el cuarto, aquel rey rico que movilizó a todos contra Grecia. Pero, ¿por qué no hablamos de Artajerjes? Resulta que Artajerjes era hijo de Jerjes, y este reinó del 465 al 424 a.C. Al igual que su padre, Artajerjes fue muy rico y peleó también contra los griegos. Pero lo importante de este personaje es que era el rey que emitió el tercer decreto respecto a la reconstrucción de Jerusalén. Bajo este rey finalmente se cumplió la profecía del inicio del tiempo profético de las 70 semanas y de los 2300 tardes y mañanas. Ya ustedes se recuerdan de eso, porque allí presentamos aquella lucha angelical durante todo ese periodo. Bueno, la influencia del ángel Gabriel, hermanos, sobre los reyes persas en favor del pueblo hebreo, nosotros hemos visto hasta ahora cómo fue de constante, y más durante el reinado de Ciro y también de Artajerjes, que fue cuando se cumplieron las órdenes para reconstruir el templo y la ciudad, que además dieron inicio, repito, a los importantes periodos proféticos como fueron las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. Bueno, la historia dice, aparte de estos reyes más prominentes, la historia dice que hubieron 9 reyes más en la historia de los persas. Y así nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que hubo toda una dinastía llamada Aqueménida. Pero el propósito que Dios tuvo al dar esta profecía no tanto era completar un recuento completo de la historia persa, sino trazar el punto en el cual el siguiente poder sube al escenario histórico y profético. Es decir, hay 3 reyes que se levantan y hay un cuarto que incita a la rebelión contra Grecia para dar a entender, ahí se acaba Persia y comienza Grecia. Vemos entonces que Daniel 11 está con detalles adicionales repitiendo lo que ya se dijo en Daniel 8 y aún en Daniel 7. Pues bueno, si los griegos entonces eran los que surgirían cuando ese cuarto rey persa rico insolentara a los persas contra ellos, pero allí serían derrotados, entonces pasemos a hablar de Grecia ahora. Y en el verso 3 de Daniel 11 dice: se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Vamos a quedarnos aquí porque necesitamos leer algunos datos con respecto a los griegos. Se levantará un rey valiente, dice el verso 3, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién fue este rey? Pues la historia dice que 1 siglo y medio después que los persas invadieron a los griegos por medio de Jerjes, vino la venganza de los griegos por medio de este príncipe que se levantaría, rey poderoso que señorearía con gran dominio, que no es otro que Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como también se le conoce. Este se levanta y derrota completamente a los persas. La profecía aquí, ustedes ven que describe a Alejandro Magno como un rey valiente que se levanta y domina con gran poder y que hace su voluntad. Bueno, hermanos, los que quisieran escudriñar la historia no me dejarán mentir que efectivamente Alejandro Magno se levantó con ese su imperio griego inmenso que abarcó la mayor parte del mundo habitable entonces conocido. Fue una mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquiera de los reyes persas. Se dice de Alejandro Magno o Alejandro el Grande que a los 33 años, tristemente,
se emborrachó de sobremanera grande durante una de sus fiestas, que le provocó una enfermedad con consecuencias fatales. Es interesante aquí que algunos hacen ver cómo un rey terrenal muere a sus 33 años buscando dominar al mundo, pero también otro rey que no era de este mundo murió también a sus 33 años, no para dominar al mundo, sino para salvar al mundo. Cristo Jesús murió a la misma edad que Alejandro el Grande, pero bajo condiciones totalmente opuestas. El Hijo de Dios dio su vida con el propósito de ofrecer el perdón de los pecados a la humanidad entera. Respecto a Alejandro Magno y todos aquellos que ignoran la salvación de Dios, prefiriendo la gloria y los vicios de este mundo, las Escrituras dicen que aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Bueno, el verso 4 da detalles también de este rey llamado Alejandro el Grande. Dice que cuando se hubiera levantado él con su reino, ¿qué cosa iba a pasar con él? Su reino sería, ¿qué cosa? Quebrado. Y sería repartido ese reino de él, o sea, Grecia, hacia los 4 vientos del cielo. Ese reino sería repartido, dice, no a sus descendientes, es decir, no a los descendientes de Alejandro el Grande, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Nosotros estamos viendo aquí, hermanos, al Señor mostrándonos la historia y haciéndonos ver cómo caen imperios y se levantan otros, y cómo hombres, reyes literales, caen también derrotados. A la muerte de Alejandro el Grande se cumplieron estas palabras que acabamos de leer, de que su reino fue quebrado y que fue repartido hacia los 4 vientos del cielo. Porque efectivamente nosotros ya hemos visto en otros temas que hemos presentado que el imperio de Alejandro, el griego, que estaba simbolizado, ¿se acuerdan?, en el capítulo 7 de Daniel por aquel leopardo con sus 4 cabezas, y que en Daniel 8 está simbolizado también con 4 cuernos de aquel macho cabrillo. Nosotros ya hemos mostrado en el pasado que efectivamente el imperio griego, al morir Alejandro, por medio del símbolo de las 4 cabezas o de los 4 cuernos, fue justamente repartido el imperio en los 4 generales que quedaron a la muerte de Alejandro, los cuales, como ya hemos presentado en el pasado, son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Voy a compartir con ustedes algo más sobre este detalle que estamos estudiando. Y es que, hermanos, aquí en este capítulo 11, esta profecía aumenta un detalle respecto del imperio de Alejandro Magno, diciendo que el imperio no sería dado a sus descendientes, sino que sería para otros, pues todos los posibles herederos de su reino fueron asesinados, siendo estos a su medio hermano Felipe, que era retardado mental, y a su hijo, quien también todavía era un bebé. La profecía dice además que el dominio de las partes de la división era inferior a la de Alejandro Magno y que gozaba ni según el dominio con que él dominó. Tras la muerte de Alejandro Magno, hubo una etapa como de 20 años de duras luchas entre aquellos 4 generales por tomar el control del reino. Finalmente quedaron solo esos 4 que se impusieron, en los cuales la profecía se centra, los cuales, como ya he dicho en otros estudios, fueron Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo, quienes se dividieron finalmente el imperio griego de la siguiente manera. Casandro se quedó con lo que era Macedonia y Grecia al occidente. Seleuco se quedó con lo que era Siria y el resto del dominio del oriente. Lisímaco se quedó con Tracia
Bitinia y parte de Asia al norte. En cambio, Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y Palestina al sur. Sin embargo, Dios nos dice algo acerca del rey del sur. ¿Qué dice acerca del rey del sur? Versículo 5. En el verso 5, hablando del rey del sur, dice: y se hará fuerte el rey del sur. Es decir, Ptolomeo. Y se hará fuerte el rey del sur. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará más poderoso. Su dominio será grande. Bueno, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que de los 4 generales, Ptolomeo allá en el sur, en Egipto, tiene esta hegemonía, esta supremacía, sobresale de los otros 3? Permítame compartir con ustedes este dato histórico. El rey del sur, que se haría fuerte, es Ptolomeo. El versículo dice también que uno de sus príncipes, de Alejandro Magno, sería más fuerte que él, es decir, que Ptolomeo, el rey del sur. Ese príncipe fue Seleuco. La historia revela que hubo conflictos entre Casandro, Lisímaco y Seleuco. Casandro fue vencido por Lisímaco, quien a su vez fue vencido por Seleuco. De esta manera Seleuco quedó como único soberano del norte. Acerca de Seleuco dice que sería más fuerte que él, o sea, Ptolomeo, el rey del sur, y que se haría poderoso y que su dominio sería grande. Y no es de sorprenderse, pues al absorber los territorios de Casandro y Lisímaco, ocupó finalmente 3/4 partes del antiguo dominio de Alejandro Magno. Así Seleuco llegó a ser más poderoso y grande que Ptolomeo con su reino del sur, que abarcaba tan solo 1/4 parte del antiguo dominio de Alejandro Magno. Así que de los 4 reyes, solo se quedaron 2, Seleuco y Ptolomeo, uno gobernando en el norte y otro gobernando en el sur. Y a partir de aquí se va a desatar una trama de hombres, de mujeres, de historia entre estos personajes que al final vienen a tener una gran relación con el pueblo de Dios en el famoso rey del norte y rey del sur. Como estamos estudiando la profecía desde el método historicista, estamos en esta parte histórica. Vamos a llegar al momento cuando no hay más un rey del norte geográfico, sino que hay un rey del norte simbólico, y es el que ha tenido, tiene y tendrá una gran incidencia sobre el pueblo de Dios. Pero llegaremos ahí por partes. Bueno, el rey del norte, llamado Seleuco Nicator, su dinastía fue conocida como los Seleucidas y su reinado fue dirigido desde Babilonia. En cambio, el rey del sur, Ptolomeo I Sóter, su dinastía fue conocida como la dinastía de los Ptolomeos y su reino fue dirigido desde Egipto. A partir de este momento, la profecía de Daniel 11 va a presentar al rey del norte y al rey del sur. Y en medio de estas 2 potencias, ¿quién estaba? Si ustedes en este momento ven un mapa y miran ahí arriba a los sirios y miran a Babilonia y ven ustedes ahí todo eso controlado por Seleuco y miran luego abajo en el sur a Egipto y ven allí todo eso controlado por Ptolomeo, van a encontrarse en medio que ahí está el pobre pueblo de Israel, como una lechuga lista para hacer de ellos un sándwich. A partir de aquí nosotros vamos a ver cómo el rey del norte y el rey del sur comienzan a tener una gran incidencia sobre el pueblo de Dios. Por eso los felicito cuando la mayoría levantó la mano que mejor nos vayamos despacito, porque vamos a ver muchas cosas que posiblemente no las vimos en la escuela y no las hemos visto en la casa, porque la televisión, el internet y otras cosas nos han quitado el tiempo como para conocer estos detalles. Bueno, vamos al verso 6, porque en el verso 6 vea lo que dice. Dice que al cabo de años harían alianza. ¿Quiénes harían alianza? Pues los Seleucidas y los Ptolomeos, el norte y el sur. Al cabo de años, dice, harían alianza. La hija del rey del sur vendría al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá tener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo a su hijo,
y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, aquí surge, hermanos, el poder despótico, eso de querer ejercer supremacía. Los del norte sobre los del sur, pero los del sur con su estratagema de enviar una mujer para que vaya y haga la paz. ¿Cómo es que se dio esto de la mujer? Escuchen el dato histórico. Este versículo relata con siglos de anticipación un drama familiar muy personal con lujo de detalles que se desarrolló alrededor del año 250 antes de Cristo. Entre el reino del norte y el reino del sur hubo guerras, pero algunos años después el versículo dice que harían una alianza. Este tratado de paz involucró a aquella mujer famosa llamada Berenice, que si ustedes van a buscar en la historia van a ver todo lo que esa mujer hace. Bueno, Berenice, la hija del rey del sur, quien en aquel entonces era Ptolomeo Filadelfo de Egipto, vino al rey del norte, dice, para hacer la paz, entre comillas, mediante un tratado de matrimonio. Pero el rey del norte, llamado Antíoco II Teos, este ya estaba casado. Pero su esposa, que se llamaba Laodice, ¿ustedes creen que fácilmente iba a aceptar que Berenice viniera a desbarrancarla, como decimos vulgarmente, de su silla? Bueno, resultó de que Laodice era la esposa de este rey del norte, pero este hombre malvado se divorcia de ella, de Laodice, para casarse ahora con Berenice, porque hay que hacer esta alianza. El enemigo está allí deshaciendo matrimonios, deshaciendo hogares, porque él quiere buscar que la supremacía se imponga. Bueno, la historia dice que de acuerdo al versículo, ella no podía retener la fuerza de su brazo, o sea, Berenice. Y efectivamente, Berenice no pudo retener el poder con su esposo Antíoco, rey del norte, aunque les nació un hijo, o sea, su brazo, que debía ser el próximo rey y continuar la línea real. Antíoco no estaba feliz con Berenice. Así que cuando murió Ptolomeo Filadelfo, el padre de Berenice, Antíoco se divorció de Berenice y se volvió a casar con Laodice, la anterior esposa o la primera esposa. Las Sagradas Escrituras están prediciendo aquí el dramático desenlace de aquella alianza fracasada, al decir que no permanecería él ni su brazo, porque sería entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Hermanos, la Biblia estaba diciendo que Laodice, quien era para aquel entonces una dama amargada y que buscaba la venganza, hizo asesinar a su esposo Antíoco y también a Berenice y a sus acompañantes y a los que la habían traído, a su hijo, quien era su brazo, y a los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, que eran sus servidores y sus asistentes. Tras estos eventos, Seleuco II, Calínico, el hijo mayor de Laodice, tomó entonces el trono del reino del norte, pero el drama no terminó allí. Pues vea lo que dice el verso 7. El verso 7 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Vean la trama. Esto no terminó allí. Laodice hace lo que quiere con Berenice. Se levanta un hijo a ocupar el reinado. Pero noten, un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el reino del norte. La pregunta es: ¿renuevo de las raíces de quién? ¿De quién? De Berenice. Vendrá, dice, contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. ¿Cómo fue que sucedió esto? Permítame compartir el siguiente dato histórico. Este renuevo de sus raíces que se levantó sobre el trono del reino del sur era Ptolomeo III Evérgetes, el hermano de Berenice, quien decidió vengar el asesinato de su hermana y de su sobrino. Así fue que atacó al rey del norte, quien en aquel entonces era Seleuco II Calínico, invadiendo Siria y llegando hasta Babilonia
y ahí Ptolomeo II mató a Laodice y saqueó el reino del norte. Bueno, pero hay más datos. Versículo 8 ahora. Daniel 11, versículo 8. Dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Hermanos, el Señor nos está mostrando aquí este conflicto entre ambos reyes del norte y del sur a través de estas alianzas y estas tramas o dramas. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, dice que ese día, cuando vino ese renuevo de allá del sur para combatir al rey del norte, dentro del gran botín que se llevó para allá, para Egipto, fueron 40,000 talentos de plata. Y además rescató 2,500 imágenes de dioses egipcios que anteriormente los del norte se habían ido a robar allá. Bueno, recuerde el segundo versículo de este capítulo, donde vimos que el rey Cambises II había conquistado en su época Egipto y había llevado cautivos a todos esos ídolos egipcios. Así que por esa recuperación heroica de los ídolos egipcios, le dieron a Ptolomeo III el sobrenombre de Evergetes, que significa el bienhechor. Pero si ustedes ven el versículo dice que por años se mantendrá él contra el rey del norte. Miren ustedes, dice, aún a los dioses de ellos, dice, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años, dice, se mantendrá él contra el rey del norte. ¿Qué significa esto? Bueno, dice que entraría también a la fortaleza del norte y que haría en ellos a su arbitrio y predominaría. Pues resulta que en la historia, efectivamente, encontramos que Ptolomeo III Evergetes habría conquistado mucho más si no se hubiera tenido que regresar a Egipto para sofocar una sedición que se estaba levantando allá. De todas maneras, dejó atrás una parte de sus tropas que custodiaban por algún tiempo más el reino del norte, y con sus naves egipcias dominó el Mediterráneo oriental. Bueno, hermanos, yo sé que esto es pesado y voy a terminar aquí, pero no puedo terminar sin mencionar lo que dice el verso 9. Vea lo que dice el verso 9. El verso 9 dice, así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Respecto a este versículo, se han dado dos interpretaciones. En la primera interpretación es que el versículo se está refiriendo simplemente al retorno de Ptolomeo III, que vuelve como héroe al sur y es nombrado Evergetes o el benefactor. En la segunda interpretación, el versículo dice que se refiere a Seleuco II Calínico, quien trató de vengar la incursión del rey del sur en su territorio, pero que de todas maneras su ejército fue derrotado y su armada destruida. Es decir, el rey del norte tuvo que volver a su tierra cubierto de sangre y con las manos vacías. Bueno, hermanos, el próximo miércoles nosotros vamos a analizar los versículos del 10 al 15 de este capítulo 11 y vamos a ir viendo la historia de Grecia y la introducción de la siguiente potencia, como es Roma. Por ahora, damos gracias a Dios que nada en la historia ha sucedido por así. Todo ha sido parte del plan de Dios. Agradecemos al Señor que a través del capítulo 11 nosotros vemos el método historicista de interpretación profética como el mejor para comprender el plan de Dios y las profecías bíblicas. Que Dios nos bendiga y quedamos intrigados para seguir viendo qué ahora va a ocurrir en el siguiente imperio. Por ahora, hermanos, vamos a terminar cantando aquel himno 492 que habla de cuando surgen las naciones, cuando sean juzgadas las naciones. Himno 492, puestos de pie.
A ver, ¿les gusta la historia, hermanos? Interesante, ¿no? Me gusta de que se hayan interesado porque lo llevemos así al estudio porque vamos a aprender muchas cosas. Cuando junte Jesús las naciones que ante Él han de comparecer. Es el himno que vamos a cantar. 492. Arrodillémonos, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra se interpreta a sí misma y los hechos históricos comprueban cuán veraz es tu palabra. Señor, gracias te damos, porque tú le dijiste a Daniel que le ibas a enseñar la verdad de lo que ocurriría con su pueblo para los postreros días, empezando desde sus días. Hemos visto, Señor, hasta ahora, cómo a partir de sus días del imperio persa, pasando por los griegos, todo lo que se decía en tu palabra que ocurriría, exactamente así ocurrió, con sus dramas, con sus tramas, con sus estrategias de los hombres y mujeres por querer dominarse a sí mismo. Pero Padre, hacia un desenlace vamos, a descubrir ese rey del norte que se enfoca contra tu pueblo y que nos permite a nosotros comprender la verdad. Muchas gracias, porque a partir de aquí nos has introducido en un mundo de conocimientos que nos han de confirmar en tu verdad. Te agradecemos por tu palabra. Permítenos seguirla entendiendo. Llévanos con bien a casa. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.
La nueva proclamad, doquier que el hombre esté, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos, anunciad que el Padre nos envió, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz que habrá de disipar las sombras